En este momento sería irresponsable simplemente decir salgámonos. Mira, México está creciendo miserablemente, 2%, ¿no? Que no es nada. Pero de ese 2%, pues casi tres cuartas partes, varía de un año a otro, en los últimos años ha sido un poquito más, se debe al sector exportador y a la inversión extranjera. Entonces, si se cae eso, esta economía se para, se colapsa. Entonces sí, políticamente se puede ser muy bonito decir hay que romper el tratado, hay que salirnos del tratado. Pero no puedes, así de golpe no puedes. Se colapsaría la economía, ¿no? Ahora, la verdadera solución es salirte. Lo que creo yo es que deberíamos aprovechar el empezar a crear condiciones para poder salirnos, ¿no? ¿Y qué serían esas condiciones? Uno, volver a empezar a centrar la economía en el mercado interno. Mira, Estados Unidos, que es el gran país exportador, el motor de la economía es el mercado interno. Y cada vez que están en crisis, lo que los sacan en crisis es que los gringuitos gasten y compren. Entonces hay que hacer varias cosas. Que el Estado gaste, que se aumente el salario y que se haga una política para integrar las cadenas productivas. Por eso yo creo que la medida más efectiva en un principio, el cambio otra vez de integrar las cadenas productivas puede ser mucho, muy grande. Haberlas integrado al cabo que estábamos al final de a mediados de los 70, pues tardó todo el desarrollo estabilizador, o sea, ¿no? Muchos años, ¿no? Pero el aumento del gasto público y el aumento de salarios sí puede tener un efecto relativamente inmediato, ¿no? Ahora, también tendrías que volver, en ese sentido, volver a poner el motor en el mercado interno, y eso es lo que crea una sinergia para que aumente el salario. Porque, y además los datos son contundentes, en toda la etapa que en México estuvo orientado hacia el mercado interno, los salarios estaban subiendo. ¿Por qué? Pues porque tú no puede crecer la economía si no crece el poder de compra de la población. Lo que pasa con la etapa neoliberal es que se trata de producir lo más barato que se pueda aquí para poder competir, porque estamos compitiendo no como Corea en innovación, en calidad, sino con precio, y eso es mano de obra barata, deterioro ambiental, todo ese tipo de cosas. Bueno, si estás orientado a vendernos a nosotros, no puedes empobrecer a la población porque a quién le vendes. Entonces no es ya hermanitas de la caridad, tienen que aumentar el salario si quieren tener mercado, ¿no? Entonces eso genera un círculo virtuoso. Por otra parte, hay que empezar a integrar las cadenas productivas porque evidentemente tenemos que exportar, nunca vamos a producir todo. Entonces la única manera sana de financiar las importaciones es exportando. Pero hay que exportar con más contenido nacional, con más valor agregado, no simplemente maquila. Eso también va a tardar. Pero tienes que orientarte al mercado interno, esa es la primera cuestión. Segundo, hay que diversificar nuestro mercado exterior. No es posible que tengamos tratados de libre comercio o inversión con 50 y tantos países, ¿no? Y el 80% de nuestras exportaciones son a Estados Unidos, ¿no? Entonces tendrías que diversificar el mercado para, digamos, de evitar estas cosas. O sea, si te mate mal en una zona está en recesión, una zona está en crisis, bueno, no puestas todo en una misma canasta. Y yo creo que no es así. O sea, eso podría ser válido en los 60. Okay. Pero con los transportes ahora, no, eso no es así, ¿no? ¿Por qué China exporta al mundo entero, por favor? Si algo está lejos de China, ¿no? No hay un solo país de América Latina que tenga tan concentrado su comercio en Estados Unidos. Todos lo tienen más o menos diversificado. ¿Qué hacer ante Trump ahorita? Si te dice que acaba, que no te va a decir. Estados Unidos tampoco puede acabar. O sea, está demasiado integrada ya la economía mexicana con ellos, ¿no? Ellos también perderían una enorme cantidad de cosas. Estados Unidos ya no está siendo muy competitivo con otras regiones, especialmente con China. Entonces compite pues, por la mano de obra barata mexicana, entonces la necesita, ¿no? Pero creo que tendríamos que aprovechar esta coyuntura de Trump para empezar a cambiar la estrategia macroeconómica, ¿no?
No puede Estados Unidos romper de la noche a la mañana, entonces eso no se va a dar. O sea, la gran empresa estadounidense no lo va a dejar, aunque lo quiera, ¿no? Pero entonces hay que aprovechar para empezar a cambiar estas cosas, ¿no? Y al cabo de algunos años se puede hacer, pero hay una tercera condición que tendría que ser para poder enfrentar los efectos inmediatos que tendría que romper, porque efectivamente va a tener efectos inmediatos, que es reconstruir tus relaciones hacia América Latina, ¿no? Eso es lo que te explica que cuando ya es evidente, público, notorio, por decirlo así, oficial, que Estados Unidos no firma el TTP, México quiere que el Senado lo ratifique, ¿no? Eso es lo que dices tú, ¿qué onda? Eso tiene una sola explicación. La economía mexicana está de veras en alfileres de entrar, prendida a alfileres, de entrar en una crisis muy profunda, ¿no? Muy profunda. Y, entre otras cosas, que le suban el grado de inversión, que le quiten el grado de inversión. Está enrojado, la deuda ha aumentado mucho, interna y externa. Si te quitan el grado de inversión, aumenta la tasa de interés y te vas al hoyo. Entonces, quieres ratificar el TTP sabiendo que no va a entrar en vigor, ¿no? Como una señal a las calificadoras, al mercado financiero, decir, nosotros seguimos siendo neoliberales a morir, somos niños bien portados, no nos quiten el grado de inversión, ¿no? Es realmente absurdo. Bueno, ahora lo que a mí me parece, quizá ya yendo más a la coyuntura entera, no solo el caso del Telcan con el TTP, también hay un discurso de que, digamos, Trump está loco y por eso quiere renegociar el TLC y por eso no quiere renegociar el TTP, ¿no? Es una locura, en fin. No se quiere entender que el grueso de la población, de la mayoría de los países, de este esquema de apertura global, etcétera, etcétera, están descontentos, ¿no? Entonces tú ves las explicaciones que se dan cuando Inglaterra se sale, cuando Grecia se quería salir, ahora que Estados Unidos está en esa postura, y es otra vez el pensamiento único. No puedo entender cómo puede ser alguien tan estúpido, ¿no? Si esto es la maravilla, ¿cómo es posible, no? Y cuando es un referendo, decir, pues votaron los tontos, los estos, los otros, dices tú, perdón, la gente desgraciadamente está haciendo ese descontento en la mayoría de los países, porque si tú ves ahorita Europa, pavor a que la extrema derecha gane en Francia, o sea, por todos lados está ganando partidos de oposición de súper derecha. Desgraciadamente ese descontento de la población lo ha capitalizado la derecha, ¿no? Pero en todos lados está perdiendo legitimidad este modelo. Y en lugar de explicar, como ellos dicen, que son tontos la mayoría de la población, como nos piensan como nosotros, deberían de entender que la mayoría de la población no ha sido beneficiado por este modelo. Que el asunto no es de qué país gana y qué país pierde, sino es un asunto de clases finalmente, es un asunto de que pierde la mayoría de la población y ganan pequeñas capas de la población en países desarrollados y en todos. Ese es el mensaje de la población, que desgraciadamente la derecha la ha capitalizado. ¿Trump es tonto? No. Yo creo que será mucho lo que quieras, pero tonto no es, ¿no? Tonto no es. ¿Qué está reflejando? Por un lado de superderecha, además racista, y antimujeres, todo lo que quieras. Pero está representando a un sector de la clase dominante de Estados Unidos que vive del mercado interno y que por tanto necesita que los gringuitos vivan bien, que los gringuitos tengan dinero, que los gringuitos, porque el motor de la economía sigue siendo el mercado interno. Y no en las magnitudes de nosotros, cuando ellos dicen que están mal, es porque ya no pueden ir de vacaciones. Cuando nosotros decimos que ya estamos mal es porque no comemos. Pero cada quien se compara con lo que tenía. Hay un deterioro muy grande en la economía del pueblo norteamericano. Y ese es el que está protestando. Y ese es el que todos trataron de captar, ¿no? Entonces no es que qué tontos los que no quieren la globalización. Señores, que eso beneficia a un porcentaje bajísimo de la población. Entonces, Trump sí representa un tipo de empresarios, también grandes, ¿no?, que viven de la economía interna, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, el sector más poderoso del empresariado norteamericano está globalizado. ¿Cuánto de lo que quiere hacer va a ser? No lo sé.
pero que representa un interés real del gobierno norteamericano. Entonces, bueno, va a ser gravísimo para México por la migración, por todo lo que quieras, ¿no? La misma renegociación del TLC va a ser todo para bien de Estados Unidos, ¿no? Porque no va a renegociar para bien nuestro, obviamente. Pero eso es la gran oportunidad de México de empezar a entender que el modelo no funciona. No funciona. Y eso depende de que nosotros nos movamos. Sí hay una coyuntura muy difícil, porque vamos a entrar en una crisis económica bastante fuerte, creo yo, con o sin Trump, pero con Trump más, ¿no? ¿Cuándo cree que empieza? Mira, ya estamos, ¿no? Si quitan la calificación, eso se va a agudizar, ¿no? La devaluación se va a ir todavía más para arriba. Ya amenazaron que está en revisión en México para quitarle el grado de inversión. Y la renegociación del tratado va a tardar, ¿no? Y ahí yo creo que la crisis va a ser más fuerte, a menos de que nos salve que el precio del petróleo suba, ¿no? Pero eso ya es de pura casualidad que no va a subir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que empezar a aprovechar la coyuntura con todo y lo difícil que va a ser. Bueno, los migrantes, eso sí los va a mandar. Porque además ya venía, hombre, pues si Obama exportó creo que 2,5 millones o 3 millones, ¿no? Te mandan otros 3 millones y dices, ¿qué haces con ellos aquí cuando no hay empleo, ¿no? Entonces la situación que se viene es muy difícil y lo difícil es que en momentos en que la gente está a la defensiva tratando de defender lo suyo, no piensa digamos, luchas más globales, de cambiar el modelo, de impulsar un cambio más sistémico, sino cada quien está peleando por su pedacito. Esas son condiciones muy fregadas por sobrevivir. Entonces, el reto es aprovechar la coyuntura que viene muy difícil, pues para empujar un cambio más de fondo.